El tema de hoy, viernes 31 de enero del 2014, es los ambientes. Como veis, todos sabemos lo que es ambiente, lo que significa la palabra ambiente. Estamos utilizándola continuamente. Pero es un tema tan amplio, que podríamos, aunque a una persona puede decir, es que no se me ocurre decir mucho de esto, ¿no? De decir nombres, tal ambiente de esto, ambiente de lo otro, ambiente de tal. Ahora os describiré una clasificación de diferentes tipos de ambientes, sino lo que solemos decir muchas veces es que hay un buen ambiente o un mal ambiente. Por ejemplo, decimos qué buen ambiente hay aquí, o qué mal ambiente, o con otros matices. De tal manera que la palabra está continuamente presente. Pero ocurra lo que ocurra, estemos donde estemos, vivamos lo que vivamos, siempre estamos dentro de un ambiente. Y voy a explicar con la máxima profundidad que pueda y dentro del tiempo de que dispongo, pues en esencia lo que son los ambientes. Y no solo eso, sino que creo que es muy importante que, como decimos muchas veces que hay malos ambientes, que estamos en un malo ambiente del cual a veces podemos escapar o podemos liberarnos, pero otras veces no, pues sería deseo de todos poder saber cómo cambiar los ambientes. ¿No estaréis de acuerdo que a veces la salida es pues irnos, no estar en un ambiente, pero otras veces es inevitable estar en ese ambiente? Y entonces, para evitar esas malas influencias, esa incomodidad, pues lógicamente pues nos gustaría saber cómo cambiar ese ambiente. O otra cosa muy importante, cómo cambiarnos nosotros para que no nos influya negativamente esos ambientes. Así que fijaos la amplitud del tema que vamos a tratar. Incluso estaba pensando antes, todavía no lo he definido, que uno de los ambientes en el que estamos, no todos por desgracia, que es el ambiente laboral, de trabajo, pues a lo mejor puede ser el ambiente de las profesiones diferentes, tema también para otra charla. Bien, pues si no recuerdo mal, no estaríais todos, porque algunas personas sois más constantes, otras menos. El otro día, en una de las charlas, dije, y no por primera vez, que los seres humanos somos resultado de la herencia del ambiente, que es lo que se suele decir, más un tercer factor que llamaba madurez. La madurez se puede llamar de otras maneras, pero bueno, se me ocurre como término la madurez. Normalmente habréis oído decir, somos producto de la herencia genética y del ambiente. Bueno, brevemente, como es breve, lo repito. La herencia es lo que traemos en los genes. Según los datos o la comprensión, la información o los conocimientos que tengamos, podremos creer que la herencia es lo que traemos de los padres y de los antepasados. Pero en sentido profundo, la herencia es de nosotros mismos, de nuestra evolución. En sentido más profundo. No todo el mundo lo cree, por lo tanto, si solo crees en lo aparente, pues claro, ¿de quién vas a heredar? De tus antepasados. Y los genes, sabéis, porque se va comprobando, no solo son de los padres, sino también, en determinados aspectos, de los antepasados. Venga de donde venga la herencia, es algo que viene de un modo determinista. No elegimos libremente la herencia, sino que está determinada. Cuando uno nace, está totalmente indefenso y, por lo tanto, sujeto a una serie de influencias que determinan pues qué características tiene.
Bien, la otra, que es mucho más evidente, es lo que se llama el ambiente en el que uno nace, los padres como estímulo principal, la familia durante los primeros años o también durante el resto de la vida. El ambiente lo constituye la sociedad, las circunstancias, todo aquello que está en el exterior. Y no solo las personas, sino todos los tipos de estímulo y todo lo que viene de fuera, que es de lo que os voy a hablar hoy. Y decía que hay un tercer factor, que es la madurez, que es el estado de conciencia, que va variando según la edad de la persona y que es producto de lo que traes como herencia, porque es evidente que no todos traemos la misma herencia, y no solo de apariencia física, sino también de capacidades, de vocaciones, de inclinaciones, de habilidades, de tendencias, que a unas tenemos más facilidad y a otras menos. Entonces la madurez también traemos, aunque no sea tan fácil de diferenciar, de discernir. Entonces la madurez es algo que, sobre todo a partir de determinado punto, nos hace capaces de elegir libremente si permitimos que el ambiente nos influya, unos ambientes u otros, de lo que os voy a hablar. O cómo podemos defendernos de ambientes negativos, de mala influencia, perniciosos, etc. Y por el contrario, aprovechar los buenos ambientes. Es decir, la capacidad libre, porque la madurez está muy unida a la libertad de poder elegir qué ambientes, claro, dentro de unos límites, permitimos que nos influyan, o sujetarnos a determinadas influencias de ambientes o de estímulos. Y también la libertad también nos permite aceptar o modificar las influencias que traemos genéticamente. Me explico. Con ejemplos quizás se entienda más. Si traemos como herencia genética determinada predisposición a ciertas enfermedades, pues nosotros quizá pueda ser inevitable que pasemos por esa enfermedad que traemos, pero según nuestro comportamiento podremos evitar que esas influencias sea destacada, podemos aminorarla, o quizá podamos con nuestro funcionamiento más armónico, etcétera, etcétera, evitar caer en esa enfermedad. Quizá lo más lógico sea que, según nuestra actitud, podamos evitar la misma influencia que si somos pasivos. De tal manera que si tenemos cierta torpeza, porque la traemos de atrás, o dificultades en manifestarnos en determinadas cosas de la vida, pues nosotros con nuestro esfuerzo podemos superarnos en nuestra vida y por lo tanto desarrollar, y a veces bastante, esa habilidad, que si no hiciéramos nada seríamos muy torpes, muy limitados y con dificultad para poderla vivir. De tal manera que eso de la madurez es algo cambiante, el ambiente también lo es, porque el ambiente va cambiando también y nosotros nos movemos y podemos cambiar de un lugar a otro. La genética parece algo fijo, y es cierto, es algo fijo, pero el permitir que eso fijo influya sobre nosotros de una manera o de otra es lo que determina nuestra madurez, que tiene que ver con la libertad y con nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia y la libertad van muy unidos. A mayor estado de conciencia, más libertad para poder elegir. Cuando nuestra conciencia es limitada, nuestra libertad también disminuye. Por ejemplo, una persona pasiva se sujeta, como dice la palabra, pasivamente a los estímulos que le llegan. Una persona sin criterio personal se traga lo que le echan. Se pone ante la televisión y cualquier cosa que digan en la televisión, que son ideas subjetivas, pues a lo mejor considera que tiene que ser verdad por el origen y se lo traga. O personas que están a su lado también. Por lo tanto, a menor nivel de conciencia, menor libertad. A mayor nivel de conciencia, más libertad de no creerte todo lo que te dice y de tener un criterio propio y de ir adaptando tu conciencia, o mejor dicho,
tus conocimientos a el nivel de conciencia que tienes, a tu capacidad de aceptar unas cosas, rechazar otras, etcétera, etcétera. De tal manera que uno de estos aspectos, que es el de lo más vistoso y evidente, es los ambientes. Yo diría que incluso dentro de los ambientes, ya lo he dicho, solemos rechazar los malos ambientes y aceptar o buscar o desear los buenos ambientes. También sabemos que hay ambientes que son superficiales, que nos influyen pues de un modo somero, parcialmente, y otros cuya influencia es más profunda. Nos dejan una huella a veces que parece decisiva, definitiva, una huella imperecedera en nuestra vida. Ambientes que nos condicionan de una manera muy profunda. De tal manera que también hay ambientes que están influyéndose sobre nuestro cuerpo físico, ahora pondré los ejemplos, otros sobre nuestra parte emocional, nuestra sensibilidad emocional, sentimientos, emociones, deseos, estados de ánimo. Otros influyen, o el mismo ambiente, porque puede ser una influencia simultánea sobre la mente, nuestras ideas, y, ¿por qué no?, sobre nuestro espíritu, que está más allá de la mente. Nuestro espíritu, lo digo ahora genéricamente, sobre nuestra conciencia, entendiendo por conciencia algo que no es la mente, sino es lo que está por encima de nuestra mente. Mucha gente confunde conciencia con mente, pero son dos cosas muy diferentes. La mente está por debajo, es un instrumento que en función de la conciencia pues nos hace pensar unas cosas u otras, adquirir unos conocimientos o ideas diferentes. Yo me he hecho una clasificación, bueno, yo tenía también dentro de los cursos de psicología, pues uno de los temas que he dado en alguna ocasión era los ambientes, y me hice unos apuntes con una larga lista de ambientes, como ambientes habituales, no en un lugar, sino a nivel mundial, de los más destacados, una lista que podría prolongarse mucho más, de los ambientes. Y haciendo como una especie de clasificación de esto, se me ha ocurrido clasificarlos en ambientes que son espacios o lugares. Espacio, lugar. Todos sabemos lo que es el espacio. Espacio es algo físico. Físico no necesariamente de tipo material, ¿verdad? Aparentemente hablamos de espacio como algo vacío. Cuando profundizamos nos damos cuenta que no existe el vacío. Está todo lleno de algo, se vea o no se vea. Por lo tanto, hay espacios físicos. Hay también aspectos que no suena bien decirlos que son espacios, que son humanos, personales, personas. No es lo mismo un ambiente de familia, que lo llamamos así, el ambiente familiar, que el ambiente de trabajo, de la profesión, ¿verdad?, que el ambiente de ocio, de diversión, y a veces cambia mucho. Y una persona puede pasar rápidamente del ambiente de trabajo al de familia, al de ocio, igual que uno puede pasar del ambiente de su vivienda, donde está todos los días, durante años, al ambiente de otra casa extraña, donde va de visita. Igual que uno puede pasar también rápidamente del ambiente de su ciudad al ambiente de otra ciudad distinta, o incluso ampliando el ámbito del ambiente de su país, de su nación donde vive, a otra nación diferente. De tal manera que los espacios también van cambiando. Dentro de los espacios hay una serie de influencias que entran dentro del ambiente, que unas son visuales. Visuales, podríamos decir que es tanto las formas geométricas, fijaos, la cantidad, con los ojos abiertos, la cantidad de formas geométricas, aunque no estemos pensando esto es rectangular, esto es circular, que están entrando continuamente por los ojos, de formas geométricas. Los colores también constituyen ambientes. Los colores, sabéis, aunque no tengáis un estudio muy profundo, los distintos colores están influyendo en la psicología humana. Por lo tanto, un color que ves a lo mejor fugazmente no influye, pero un color que estás viendo continuamente sí.
Del mismo modo también relacionado, he dicho, con la vista, ¿no? Formas geométricas, colores, espacios, los sonidos, un ambiente más silencioso, un ambiente más ruidoso, lo que entra por el oído. Fijaos, estoy hablando de los sentidos. El tacto, pues no es lo mismo un ambiente determinado por el clima, porque es también ambiente. En un clima, en un mismo lugar, va cambiando a lo largo del tiempo la temperatura, frío, calor, con estados intermedios, humedad, etc. Del mismo modo que también visualmente no es lo mismo un ambiente de un día soleado que de un día nublado, ¿verdad? De tal manera que hay una serie de estímulos que vienen a través del tacto, como el clima, que está notando nuestro cuerpo y que todos sabemos que también condiciona el estado de ánimo de las personas, visual, auditivo, etc. Esto es algo que entra, lo que estoy diciendo, que está entrando por los sentidos. De tal manera que también no es lo mismo vivir en un lugar con pocos habitantes, con poca gente, o un lugar más poblado, con más gente. Incluso dentro de una ciudad, un ambiente donde hay poca luz, según en la vivienda, en la calle donde uno viva, o en una vivienda donde entra mucha luz, ¿verdad? O donde hay espacios abiertos, espacios cerrados. Y también, como sabéis, y esto es amplísimo, la influencia del reino vegetal. Hay un interés general de la población de que en las ciudades, donde no existe el campo, diferenciado del campo, pues haya árboles, haya vegetación. Y eso muchas veces se busca porque se reconoce, y no solo por estética, sino por otros aspectos, la influencia del reino vegetal. No es lo mismo estar en el campo que en la ciudad, pero dentro de una ciudad puedes estar en un lugar ajardinado o en un lugar distinto, en una calle estrecha, una calle ancha. La cantidad de aspectos que pueden haber. Incluso en lo que os he dicho antes de un trabajo puede haber un ambiente muy bueno, que día tras día, aunque hayan problemas, estás a gusto con las personas y con el trabajo que haces, o un ambiente que tienes que aguantar malo, desagradable, sea por las personas que trabajan contigo o por el tipo de actividad que haces en el trabajo. Y así podríamos decir. Pero hay otro aspecto muy importante que sería una de las cosas más, para mí, más interesantes de esta charla. Es el ambiente constituido por las energías. Por lo tanto, estamos hablando de algo invisible. Pero aunque sea invisible, creo que es reconocible por todos. Por muy incrédulo que sea uno con respecto a las energías, todos sentimos algo que no sabemos si nos viene de lo que vemos o nos viene de algún sitio. Nos da sensaciones y nos modifica nuestro estado de ánimo. Seres más específicos, las energías que ocupan el espacio donde uno se encuentra. Y esto se aplica a todos los lugares, sea en una vivienda entre paredes o en la calle, en el exterior. En cualquier lugar donde nos encontremos, las energías, que ahora especificaremos de dónde pueden venir y cómo podemos cambiarlas, pues es uno de los elementos más importantes y, aunque no hayamos caído mucha gente en ello, de los más importantes a tener en cuenta en nuestra vida. El ambiente, vamos a llamarle energético. Aparte de ese ambiente que hemos llamado físico, espacial, o el ambiente humano de las personas. Pero también, no sé qué nombre darle, quizá un nombre más psicológico, un término más psicológico, según el estado psicológico creado en un ambiente por las personas, porque son las personas, o por las energías, la vivencia psicológica es diferente. Lo que más se destaca es el tipo de psicología de las personas con las que estamos, si llegan a influirnos, constituyen una serie de vivencias que atribuimos a un ambiente. Hemos hablado de un ambiente personal, pero podría ser que el ambiente energético haya o no haya personas
es un ambiente sutil que está influyendo sobre nuestra psicología. Y por eso a veces decimos, haya personas o no haya personas, un ambiente de paz, de tranquilidad, de sosiego, o un ambiente de miedo, de tensión, de inquietud, algo positivo o negativo. O a veces utilizamos términos, acertados o no, para designar matices de algo muy sutil que no podemos directamente atribuir a nadie. Esto creo que es algo de lo que quizá más os puede interesar, este ambiente, digamos, energético, como os decía antes, y especialmente por la influencia psicológica. Pero verdad que según podríamos hablar no solo de psicología de las personas que están cerca de nosotros o de la nuestra, sino también un ambiente psicológico según la psicología de la población o la psicología de todo un país, ¿no? Podríamos hablar a niveles sutiles del alma grupal de las naciones, como el alma grupal de los pueblos, en pequeño o en grande. A veces hemos citado eso. Y por lo tanto, constituyentes de una idiosincrasia, que es la psicología, no de un individuo, sino de todo un conjunto de seres humanos, igual que la filosofía de vida, que es, como he explicado muchas veces, la filosofía es expresión de la psicología. La filosofía es el concepto mental que tenemos de cualquier aspecto de la vida. Puede ser más mental, más intuitivo, pero es también un ambiente, el ambiente filosófico. ¿Cómo es la filosofía de vida? ¿Podemos estar en un ambiente optimista o en un ambiente pesimista? El otro día seguramente os dije en la charla sobre por qué nos diferenciamos unos seres humanos de otros, o incluso los temperamentos o caracteres. El tema de este cursillo, pues un tipo de, se le llama temperamento o caracteres, sería más carácter. A veces decimos, esta persona tiene un carácter optimista o un carácter pesimista, ¿verdad? Son tendencias. Pero imaginaos la tendencia habitual en tu entorno, un entorno pesimista y un entorno optimista. He citado psicológico y filosófico, pero podríamos incluir un ambiente político, ¿no? Según las circunstancias políticas generales que se vive en un momento del tiempo, en un lugar, pues también eso está generando unas influencias sobre nuestra psicología. O un ambiente de tipo religioso, ¿verdad? No solo las personas creyentes, sino la influencia de lo que supone una religión que está formada por seres humanos sobre las demás personas, constituyendo un ambiente, de tal manera que lo político, lo religioso, lo cultural, que es un término que abarca esto que he dicho y mucho más, el aspecto de cultura, que no solamente es las ideas, los pensamientos, sino también el sentir, etc., la cultura de los pueblos. Todo esto constituye ambientes, del mismo modo que también dentro de la psicología hay algo que a veces hemos comentado. No es lo mismo un ambiente masculino que femenino. Lógicamente, cuando estamos mezclados, que es lo más habitual, hombres y mujeres, pues eso constituye como un conjunto de influencias mezcladas, compensadas, muchas veces, otras veces descompensadas. Eso entraría dentro de las diferenciaciones de las personas. Del mismo modo que no es lo mismo un ambiente infantil, por las edades, que un ambiente de adolescentes, un ambiente de personas adultas y un ambiente de personas mayores. Normalmente solemos estar mezclados las distintas edades, pero a veces hay núcleos o lugares o ámbitos donde las personas de una determinada edad predominan, o las características de las personas, y eso constituye ambientes diferentes. Así que hay una amplia gama, como os acabo de citar, y me he dejado, por supuesto, y si dentro de lo que os estoy explicando hay algo que, como siempre, no cito y vuestro interés lo comentamos luego en el coloquio. De lo más importante que podemos decir es que en la medida en que estamos más atentos en la vida, esto lo citamos muchas veces,
más despiertos, más conscientes, somos más sensibles, en el buen sentido de la palabra sensible, porque a mayor conciencia, mayor sensibilidad. Y la sensibilidad, bien entendida, es un signo de evolución. Cuanto más evolucionamos, más sensibles. Dicho de otra manera, al revés. Cuando más sensibles, pues somos, en el buen sentido, no estoy refiriéndome a esa dificultad psicológica de sufrir porque eres sensible y cualquier cosa te afecta, o esas personas hipersensibles, que es un problema porque están sufriendo continuamente. Me refiero a la capacidad de ser receptivo de más cantidad de estímulos de todo tipo, y estímulos sutiles. Por lo tanto, a mayor atención, si lo vamos practicando, que sería lo más importante hacer en nuestra vida, hagamos lo que hagamos en la vida, tengamos el rol o la función que sea, estemos como estemos, lo más importante, que no solo yo, sino coincidimos todos cuando profundizamos, es vivir atentos, más despiertos. Y cuando más lo hacemos, más nos damos cuenta de los matices de las influencias ambientales, del ambiente, y por lo tanto cómo llega a nosotros. Y no solo la cosa queda aquí, sino que nos damos cuenta que a mayor madurez psicológica somos más capaces de defendernos de los ambientes negativos, que son inevitables, y de aprovechar los ambientes positivos. Es lógico, ¿no? No vamos a dejar sufrir, a no evitar el sufrimiento porque un ambiente sea negativo. Desde un punto de vista superficial, los seres humanos huimos de lo negativo y buscamos lo positivo. Pero yo creo que estaréis de acuerdo, no es difícil entenderlo, de que a veces las experiencias que llamamos o calificamos de negativas, es lo mejor que nos puede pasar, porque nos pueden estimular positivamente. No en todos los casos, en muchos casos. Y los ejemplos son muchísimos. A veces la experiencia de enfermedad que pasa a una persona es lo que le hace despertar, mucho más que si no hubiera pasado la enfermedad. Aunque cuando profundizas en las enfermedades te das cuenta que son como señales y avisos, no efecto solo de unas causas negativas que has creado anteriormente, porque todo efecto tiene una causa, sino como una señal de que tienes que cambiar algo en tu vida, que es, por desgracia, lo que no se aprovecha. Buscamos la curación del síntoma sin tener en cuenta las causas psicológicas reales de esa enfermedad. Y mucha gente, tras una enfermedad, y no solo física, sino un problema psicológico, una crisis o lo que sea, que siempre huimos de ello porque es negativo, despierta, cambia su conciencia y cambia en sentido positivo su rumbo, su trayectoria, su filosofía de vida, etc. Es un ejemplo de que no siempre lo que llamamos negativo es negativo, ni siempre lo que llamamos positivo es positivo, porque cosas muy agradables nos pueden adormecer o nos pueden paralizar, nos pueden atontar o nos pueden impedir que sigamos creciendo interiormente. Por eso, ojo, porque ambientes positivos y negativos, desde el punto de vista superficial, huir de unos y acercarnos a otros. La clave estaría en que, según nuestra madurez psicológica, nuestro estado de conciencia, que vamos aumentando a base de atención, y aunque es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido disciplinas para desarrollar nuestra atención, disciplinas de todo tipo, tanto en Oriente como en Occidente, con distintos nombres y aparentemente con enfoques diferentes. Todo eso lo que ha buscado y sigue buscando es un despertar de la conciencia. Pero estamos en una época, la actual, y cada vez más y más, donde sin disciplinas de las del pasado, que no hay que despreciar, y hay gente que a lo mejor les sirve, podemos ir directamente al grano y conseguir expandir nuestra conciencia sin sujetarnos, subrayo entrecomillado, sujetarnos a unas disciplinas, en las cuales
se entiende por disciplina vencer la resistencia de lo físico, lo emocional o lo mental, los tres aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ego, que lucha para superar unos estados y cambiarlos por otro, pero a base de una atención que cada vez podemos conseguirla más, de un modo más sereno, más apaciguado, más tranquilo, podemos expandir nuestra conciencia, desarrollar nuestra sensibilidad, fortalecernos por dentro, aumentar nuestra sensibilidad, que no es lo mismo que sensiblería, o nuestra sensibilidad emocional que nos hace sufrir, sino la sensibilidad de ser cada vez más capaces de ver más. Ver, no me refiero con los ojos, sino en sentido amplio y por consiguiente capaces de cambiar los ambientes. Mejorar los ambientes, podríamos decir. No cambiar porque sí. Cuando digo cambiar es un ambiente que es desagradable, de influencia molesta, dolorosa, negativa, cambiarlo en un ambiente positivo. Seguramente todos habréis podido percibir, a lo mejor en un grado o en otro, cómo al estar con esta mayor conciencia que la que teníais anteriormente, habéis podido percibir que os sentíais diferentes por dentro. Y que incluso, si estabais con alguien, una persona con una psicología determinada, un comportamiento, al estar atentos y receptivos, percibíais cómo esa persona iba cambiando. No porque le decíais cambie, sino simplemente porque las personas adoptamos actitudes no solo a solas, sino cuando estamos en interacción unos con otros, en función de lo que nos transmiten las personas. Y no solo a través de la palabra, sino por la propia vibración. De tal manera que es frecuente y cada vez puede ser más modificar, no porque queremos, que es lo que más hacemos los humanos, queremos cambiar la forma de ser de otra persona o su comportamiento, equivocándonos muchas veces porque, como si fuéramos nosotros quienes, para influir y determinar cómo tienen que ser los demás. Pero claro, otras veces es cambiar un comportamiento que a lo mejor acertamos al juzgarlo como negativo o como molesto para la persona, a veces con la buena intención, buena voluntad de ayudarla a que no sufra y cambiarla, ¿verdad? Pero a veces hasta el deseo de ayudar a una persona a que no sufra, a que esté mejor, es como una intromisión en ella y se constituye en manipulación, con la consiguiente reacción contraria de la persona. A veces, con la mejor intención del mundo, deseas que una persona sea más feliz y la persona lo interpreta al revés. O no acertamos a la hora de hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, la mejor influencia que se puede hacer cuando la otra persona o las otras lo permiten es hacerlo de tal modo, tan disimuladamente, que no se vea a la otra persona como le están forzando un cambio. Porque ya sabéis que instintivamente, desde pequeños, reaccionamos en contra de los cambios que nos quieren imponer. De tal manera que de un modo más receptivo, más profundo, podemos ir cambiando la relación, no siempre, como desearíamos con todo el mundo, con las personas y por lo tanto con los ambientes. Os he dicho que el espacio está lleno de energía y aunque no haya gente en ese espacio, pues podemos notar unas energías, agradables o desagradables, porque las personas que han estado en ese espacio han dejado una impronta en ese espacio. Puede ser una habitación y, ¿por qué no?, por amplitud, en unos límites, más o menos límites o fronteras de una nación, cuyo ambiente o energético es el resultado de los habitantes que han vivido y que viven, especialmente los que viven, aunque también los que han vivido en el pasado han dejado energéticamente la impronta. Por eso, y lo mismo en una casa, donde a lo mejor no estaba durante mucho tiempo habitada, pero las personas que la habitaron anteriormente dejaron su energía en esa casa, en ese espacio. Aunque la energía traspasa las paredes, pero las paredes físicas
son también, hasta cierto punto, delimitadoras de un espacio energéticamente hablando. Y esto puede durar hasta siglos o hasta milenios según la fuerza de la energía que se ha dejado en ese lugar. Y hay ambientes antiquísimos, más que de viviendas, de esas construcciones ciclópeas que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, con esas grandes piedras de eso que no se mantiene no siglos sino milenios, que han dejado a una impronta, unas energías, y que por lo tanto pues, se puede percibir el mismo ambiente desde hace muchísimo tiempo. Yendo todavía más lejos, porque los que estáis aquí pues sois capaces de escuchar cualquier cosa, o por lo menos algunas cosas. La energía son los devas. Los devas son seres que es una evolución, como supongo que, no sé, siempre tengo que hablar en términos generales para el que no está habituado a ello. Es una evolución paralela a la humana, totalmente complementaria. Son los que, como son energía, manejan la energía. Y desde grandes entidades débicas que construyen una galaxia, o un sistema solar, o un planeta, hasta los devas que construyen ese universo pequeño que es un átomo. Y ahí, a partir de ahí, todas las formas minerales, vegetales, animales, humanas, con nuestros cuerpos, y todo, visible o invisible, son los devas. Y los devas, es a lo que quiero llegar, son los que constituyen el ambiente. Y nosotros, aunque no lo sepamos, ni creamos en ellos, solo con nuestro pensamiento, y no solo pensamiento, basándonos en una ley universal que dice la energía sigue al pensamiento, la energía sigue a la imaginación, sino con nuestra vibración. Nuestro pensar, sentir y actuar es como una invocación que atrae unas energías u otras. Pero bueno, se puede sustituir por energías que no son caóticas, sino que son manejadas según unas leyes. Y he citado una ley que es universal. La energía sigue el pensamiento, no es difícil de comprobarla en nuestra vida, sino continuamente a todas horas en determinados momentos. Pero también los devas obedecen al sonido. Por eso, según la magia de la música, no solo la magia en sentido negativa de los ruidos ambientales, que no los he citado, pero vivir en un lugar donde haya muchos ruidos constituye un ambiente muy distinto de vivir, pasar mucho tiempo en un lugar silencioso, ¿verdad? Sí que lo he citado así de pasada. Los ruidos, o el silencio, contrario a los ruidos, eso nos da, y por eso buscamos, salvo determinadas personas que buscan los ruidos, por otros motivos psicológicos, buscamos más bien el silencio, porque nos está influyendo de una manera distinta, ¿verdad? Los ruidos. Hay ruidos que no son negativos, son ruidos de la naturaleza, sonidos de la naturaleza. No solo del reino animal, los sonidos del viento, de la lluvia, en fin. Hay muchos tipos de sonidos. El viento sobre los árboles. Hay muchas clases de sonidos que no son ruidos, que no son desagradables. Y que a lo mejor no son indiferentes, pero que están constituyendo un ambiente. Y el poder de la música, que no es de la naturaleza, sino que creamos nosotros, aunque como hemos explicado a veces, también cuando hemos profundizado en la música, la inspiración de la música está en la propia naturaleza, está en el interior nuestro, pero nuestro interior conecta con la naturaleza y puede inspirarse en determinados arquetipos o aspectos de la vida, de tal manera que no es todo lo que sale del compositor, sino que el compositor es un puente, un intermediario de aquello que está ahí y que por lo tanto lo transmite. Y cuando suena la música, como hemos hablado muchas veces, notamos un cambio psicológico, a veces efímero y otras veces más duradero. Pero ¿qué ocurre cuando suena la música y no hay personas? Pues que la música está trayendo unas energías que van dejando una impronta en ese lugar. Puede ser una habitación o puede ser en un edificio más grande, como una sala de conciertos, donde aunque no hubiera nadie, ningún receptor, estaría dejando un aura energética que no solo queda allí, sino que también, como traspasa las paredes, se va extendiendo.
Por eso, por ejemplo, la buena música está, digamos, en un lado, en un polo, creando una influencia positiva allí donde suena y en los alrededores, las ciudades. Y la mala música, estoy refiriendo a la música moderna, porque se llama corrientemente, no toda, pero gran parte de la música de este siglo pasado, está en el otro lado del polo, de la polaridad, creando malos ambientes energéticos. De tal manera que, como en otras cosas, como en la psicología de unas personas y de otras opuestas, está creando una lucha que determina, pues, si predomina según el lugar una influencia u otra. De tal manera que si suena una música, imaginaos, en una habitación de una vivienda, en otra habitación suena otra música diferente, en otra, y fuéramos suficientemente sensibles y fuéramos pasando de un sitio a otro, notaríamos diferencias. Pero como no queda solo limitada a esa habitación, se produce ahí como una serie de mezclas. Y es lo mismo, o parecido, a cuando varias personas son diferentes entre sí y están juntas. Hay una serie de influencias donde a lo mejor decimos, predomina la influencia de una de las personas del grupo o de otra, pero a veces es una influencia del conjunto de esos seres humanos que están mezclados entre sí. Y así podríamos decir, bueno, en un lugar hay un color, y otro, y otro, y otro. ¿Y qué es lo que más influye? Y a veces en un cuadro de pintura, varios colores. Y a veces un color está predominando sobre otros. Lo notamos más. Pero a veces hay varios, decimos, ¿cuál influye más? Es el conjunto de los colores lo que está determinando. Que, por cierto, los colores también son invocativos, atraen energía. Y hay personas que son sensibles cuando están en un museo, no solamente ante un cuadro aislado, en un museo donde predomina un tipo de pintura u otra, a los ambientes creados por la pintura. Los ambientes creados en un museo de arte moderno, una persona sensible lo rechaza. Nota incomodidad, no nota paz, como en un museo de arte más, vamos a llamarlo para entendernos, clásico, igual que he dicho con la música. Aunque la música tiene mayor influencia que la pintura y que la geometría y que los colores para crear determinados ambientes. Pero lo que más influye, esté lo otro o no esté, es lo que nosotros irradiamos mental, emocional, señalo aquí o aquí, del plexo solar son las emociones más egocéntricas. No tienen por qué ser todas negativas, que irradiamos cuando vivimos pues, las emociones de la vida, unas más agradables o menos. Si las emociones son más sutiles o sentimientos, señalo aquí. Y esto tiene una fuerza increíble y que afecta a la mente y está determinando la capacidad creativa, si esto es profundo, si estamos sensibles y abiertos a la inspiración de nuestro corazón o de la energía que viene asociada al corazón, y actúa sobre nuestra mente y nos hace emitir unas vibraciones creativas más profundas. De tal manera que el desarrollo psicológico, lo que he llamado madurez, con el consiguiente desapego, fijaos, no he nombrado en esta charla lo que es el desapego. Todos sabéis lo que es estar apegados a algo. Cuando estamos apegados a alguien, a algo, personas, objetos, dinero, cosas, ideas, lo que sea, antes o después sufrimos. Nuestro apego a lo que sea, antes o después, cuando lo perdemos o cuando hay una desconexión, fijaos, el apego hace que suframos. Esto ya nos lo han dicho los sabios a lo largo del tiempo y es algo atemporal. Si nos vamos desapegando, bien entendido esto, y si alguien no lo entiende, luego lo comentamos y lo explico más, si nos vamos desapegando, nos damos cuenta que estamos más libres, sufrimos menos. Y además, al desapegarnos, descubrimos lo que es amar, descubrimos el amor. Parece que, si no se entiende bien, se asocia estar apegado a amar más. El apego a una persona, amarla más. Y es al revés. Cuando más te desapegas de alguien, tienes más posibilidades de comprenderla, a esa persona, y de amarla. Y
Y las cosas que nos desapegamos no es para desprendernos de ellas o tirarlas, es para darnos cuenta de que no son nosotros. Pues el desapego es importante para todo en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Y sobre todo, con el tema que os estoy explicando, para defendernos o inhibirnos de las influencias ambientales. Es como una especie de escudo invisible protector, el desapego, que tiene que ver con la atención, porque si no hay atención, no hay desapego, ¿eh? No se puede desapegar nadie de un modo artificial. Tiene que ser cuando estamos atentos. Y al estar atentos se expande la conciencia y nos damos cuenta de qué somos nosotros y qué es lo demás. Que hay cosas en común y hay cosas diferentes. Y por lo tanto nos damos cuenta de lo que es efímero. Y nos defendemos, de tal manera que todas estas actitudes psicológicas que tanto hablamos nos defienden de los malos ambientes. Y no solo nos defienden, sino que además atraemos unas energías más sutiles que pueden influir sobre los ambientes. Hay personas, a lo mejor vosotros, en algún grado o medida, o a lo mejor conocéis, o no sé, igual no conocéis, pero os aseguro que hay personas que por su decisión, aunque no sea exactamente como estoy diciendo, pero en esta línea que os hablo generalmente, han podido por ellas mismas cambiar su ambiente familiar. Otras han cambiado el ambiente de su trabajo, que hay más personas, pero una sola persona ha cambiado el ambiente. El ambiente, aunque sea a veces de un modo más duradero, y otras veces de un modo más efímero. Por ejemplo, en los cursos que imparto sobre la muerte, pues uno de los temas que trato es el ambiente en un funeral, que suele ser un ambiente triste, aunque hoy día pues muchas veces vemos un funeral y la gente hablando, incluso sonriendo y hablando de un modo normal, sin ese dramatismo que veíamos en el pasado o en determinados ambientes. Eso es un ambiente. De tal manera que cambian los ambientes según la psicología de las personas. Pero una persona conscientemente, incluso a veces sabiendo ciertas cosas, puede hacer, sin que se den cuenta los demás, que ese ambiente de ese funeral que enseguida asociamos a la tristeza, muerte de un ser humano, porque culturalmente la muerte se asocia a la tristeza. Cuando descubres lo que es la muerte, es al revés. Lo ves como una liberación de un ser humano y por lo tanto tendría que ser de alegría. Visto en profundidad, no es una opinión mía, en profundidad. Entonces una persona puede, si no hacer que todos se pongan ahí alegres y de fiesta, sí favorecer la energía que están atrayendo un grupo de personas porque están polarizadas en un pensamiento y otros seres que están con la pena, con todo respeto infinito a estos seres humanos, pues puede la persona o un grupo de personas contrarrestar eso y crear un buen ambiente, en el cual no se evita que el que está más cercano pueda tener esa pena o llore, etc., pero se desdramatiza, se desaparece, se diluye la tensión y se puede crear un buen ambiente. Esto lo he explicado en algún grado, en alguna medida, porque hablar de la muerte implica hablar de un montón de cosas, pero es un tema muy importante ese ambiente, que además favorece a la persona que está haciendo la transición, la que se ha muerto. Digo la transición porque la muerte es un espejismo, no existe. Cambias de plano, simplemente de un sitio a otro. Te quitas una prenda, te pones otra, etc. Y entonces esa transición, cuanto más en paz y con más tranquilidad y silencio, no solo silencio de aquí, se va creando silencio, hace la transición mucho mejor. De tal manera que se me ha ocurrido este ejemplo, entre tantos, de que se puede hacer ese cambio. Y si las personas van conociendo lo que es la muerte y sobre todo van conociendo esa asignatura pendiente, pero la más importante de todas, que es la psicología, cómo controlarse a sí mismos, el desapego que os estaba diciendo, vivir centrados, que no sea la mente la que nos domine y todo esto, ya de por sí, aunque no hagas nada, ya estás creando una situación ambiental
Pero si encima sabes, y no solo crees, sabes, que puede ser una creencia o más, que puedes invocar a los demás, entonces puedes favorecer también crear un ambiente, porque estás llamando a unos devas que ellos van, aunque nadie se dé cuenta, simplemente que las personas se notan diferentes, están favoreciendo y están impregnando, porque van de un sitio para otro cambiando la vibración de las personas. Pero no es una imposición sobre las personas, depende de la apertura y de la capacidad de las personas que están en ese lugar para dejarse llevar, en el buen sentido de la palabra, estar, como diríamos, abiertas y receptivas a esa influencia. Y entonces se notan distintas, diferentes. Hay ambientes como este que acabo de citar de un funeral, donde personas que nunca han entendido, y a lo mejor nunca entenderán, por qué se han vivido con paz y con tranquilidad y no han sentido eso que se contagia, que es más la pena. Y en ambientes de trabajo donde se puede pasar años, personas que nunca se explicarán por qué no acceden a ciertos conocimientos, porque ha cambiado el ambiente de trabajo. Y a lo mejor había alguien que de un modo discreto estaba ejerciendo una influencia para cambiar ese ambiente. Pero la mayoría de la gente ahora todavía, por desgracia, no está con conocimiento para invocarla deliberadamente las energías. Y lo que hacemos es, cuando tenemos buena voluntad y actuamos no como marionetas de nuestra mente y de los ambientes que nos dominan, como marionetas, mueven los hilos y sentimos una cosa, pensamos otra, y no nos damos cuenta que lo que pensamos, que casi siempre, casi las 24 horas, es que somos pensados por el ambiente donde los pensamientos circulan, se cuelan aquí en nuestra mente y nos hace pensar lo que no elegimos deliberadamente. Eso creo que todos nos damos cuenta al vivir distraídos, como somos marionetas de pensamientos, aunque no sepamos que vienen de fuera del ambiente. Y no sabríamos explicar si vienen de un sitio o de otro, pero os aseguro que vienen de dentro, influidos por los que están en el ambiente. Porque el mismo modo que el aire que está aquí dentro ha estado antes fuera y luego está fuera, entra y sale, los pensamientos y la energía emocional está no solamente en nuestro cuerpo mental y emocional, sino también en el ambiente. De tal manera que somos producto bastante, podríamos afirmar, bastante medida del ambiente. Pero cuando más despiertos estemos, más seremos nosotros mismos, y entonces, en lugar de ser marionetas del ambiente, empezaremos poco a poco, no de la noche a la mañana, a ser sujetos creadores de los ambientes. Y la clave está en cosas muy sencillas, aunque también hay que reconocerlo, costosas. Estar atentos, estar conscientes. Aunque estemos un rato atentos, nos daremos cuenta que somos dueños de nosotros. Nuestra mente no nos domina. Si estamos atentos, la mente está parada. Lo que ocurre es que al no tener práctica, enseguida la mente viene. Del mismo modo que por mucho que hayáis intentado daros cuenta, el momento en que os dormís, nunca lo conseguís. Nunca lo conseguimos. Y a veces, a ver si me doy cuenta cuando me duermo. Es cuando menos lo esperas. Incluso cuando menos deseas dormirte. Porque el deseo de dormirte crea una tensión que impide dormirte, ¿verdad? El deseo de relajarte te crea una tensión, el deseo crea tensión, que impide relajarte. Entonces, cuando dejas de desear dormirte, te duermes. Cuando dejas de desear relajarte y te entregas a un desprendimiento, te relajas. Entonces, esto es muy importante entenderlo si estamos muy receptivos, porque no es una cosa para un rato o unos ratos, es para nuestra vida, para aumentar la calidad de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino por extensión y por contagio de los demás. Es un tema amplísimo, un tema amplísimo. Anoche veía, porque lo suelen repetir más de una vez, parece que últimamente lo han repetido, un documental en la 2 sobre la vida de Hitler en la
en Alemania, y su trayectoria, como fue poco a poco, creando una, digamos, una manipulación, no de unos pocos, sino de millones de personas. Millones de personas. ¿Por qué? ¿Por él solo? No. Había un ambiente y una serie de circunstancias, estoy hablando a un nivel más oculto, en ese país, unas energías en ese país, un karma del pasado, muy lejano, unas energías cósmicas que llegaron y utilizaron como medio en Alemania, y una serie de entidades de magos negros que encarnaron en ese país juntos para intentar desde ahí apoderarse del planeta y frenar la evolución de la humanidad. Es más profundo y más serio de lo que nos han contado, aunque lo que nos han contado es verdad, y eso. Y se veía en el documental a nivel superficial, como hechos, como poco a poco, con una serie de cosas, con lo que escribía, con lo que decía, con las personas que utilizaba. De un modo exagerado es un caso único, pero en otros grados eso ha ocurrido en general, en otros ambientes, ¿verdad? De tal manera que se va viendo cómo se va creando un ambiente. Claro, nosotros lo vemos en un documental, no estábamos allí para poderlo comprobar, pero con un poco de imaginación y asociándolo a cosas que a lo mejor hemos vivido, porque los que tenemos cierta edad hemos vivido en ambientes de una época anterior de la dictadura en nuestro país, muy distinto a después cuando llegó la democracia. Esos son ambientes distintos. Incluso dentro de la democracia se podía hasta cortar el ambiente psíquico en aquellos intentos de golpe de Estado, ¿verdad? Cuando había unas energías que estaban ahí intentando frenar el proceso evolutivo. De tal manera que a lo mejor, no sé si lo recordáis todo esto, no solo como hechos que se describen externos, sino como la respiración en nuestro interior de algo oscuro, de algo que aunque tengas una cierta fortaleza, es como si cambiaran las energías. Y no solo por lo que imaginas del futuro, o te imaginas puede pasar esto, puede pasar lo otro, sino lo que estás viviendo. De tal manera que el tipo de lo que sucede en determinados niveles está creando determinados ambientes de muchas clases, igual que los ambientes culturales, que ahí podemos poner infinitos grados o niveles. Y ese ambiente, repito, podríamos decir, mira, pues ves esto, te imaginas lo otro, unas personas que hacen esto, pero yo ahora me estaba refiriendo a algo que no sé si habéis comprobado, es la energía que se respira en la atmósfera, como si dijéramos, te das cuenta que hace frío, que hace calor, que hace humedad, que hace esto, que hace lo otro. Y cuando cambia el clima, la temperatura y todo, es la energía que está detrás. De tal manera que la influencia del clima es la influencia de la energía que penetra en nuestro interior. Y aunque haya una sensibilidad al tacto del cuerpo físico, de la temperatura y de todo esto, la energía está influyendo sobre el físico, vital, sobre el cuerpo emocional, sobre todo, que son los que más lo están notando, esa vibración. De tal manera que las energías están detrás absolutamente de todo. Y cuando estás con una serie de personas interesadas en unos temas que coincides, el conjunto de la vibración de esas personas están sumadas entre sí, colaborando a crear un ambiente, aunque sea muy parcial. Cuando estás con otras personas, notas con otros intereses, otros niveles culturales, otros intereses, podemos decir, notas algo, aunque no sepas qué nombre darle, diferente entre sí. En definitiva, para no alargarlo más y que podáis preguntar lo que sea, los ambientes están ahí. Y solo con que nos demos cuenta y de las diferencias de uno y de otro y de otro y de otro, producto de nuestra sensibilidad, de nuestra capacidad receptiva de atención, ya hemos dado un gran paso, porque todo descubrimiento de los matices de la vida, y si luego los vamos discerniendo, nos ayuda a tener los elementos de base para cambiar. Si no somos conscientes, es más difícil de cambiar. Somos marionetas
de que vengan los cambios por otro lado. Entonces, es muy interesante. No me da tiempo, pero había cogido unos libros de Vicente Aguilada, del cual habéis leído algunos, Los ángeles en la vida social humana, y al principio, en el primer capítulo, está hablando de los ambientes individuales, ambientes familiares, bueno, a lo mejor un par de hojas de ambientes profesionales, grupales, ambientes sociales nacionales, y hasta son apartados de ese capítulo, el alma territorial. De tal manera que nos está hablando, como es el objetivo de estos libros que escribió, sobre el tipo de ángeles o de devas que están, digamos, utilizando la energía de la población que irradiamos los seres humanos, la toman y por un proceso alquímico suman toda esa energía y dan lugar a la creación de los ambientes. De tal manera que cuando una persona se especializa en una profesión, aunque crea en lo que crea o no crea en nada, si esa persona tiene vocación o interés, aunque no sea su vocación, interés en esa profesión, en lo que hace, aunque no lo llegue a saber nunca, hay una serie de devas, de ángeles guardianes, como se les llama, especialistas en las profesiones, que están inspirando a esa persona en el desarrollo, pero claro, esto no es pasivo, tiene que la persona querer y tener interés en desarrollar esas características de la profesión, y entonces le están inspirando para facilitarle un desarrollo cada vez más capacitado en esa profesión. De tal manera que también, incluso hasta dentro de los límites de un territorio, también hay los devas, los grandes devas o ángeles, como a veces he explicado, muy pocas veces, que están constituyendo las características y toman la evolución de las personas, con lo cual está relacionado con el karma del pasado, para constituir la riqueza de ese país, el sistema de gobierno, el ambiente cultural. No viene de la nada, sino es algo del pasado que decimos, se transmite de unos a otros con los libros, con la palabra. Sí, todo eso es cierto, pero visto desde el fondo se va produciendo ese aspecto. Y ese deva está intentando, cuando los seres humanos, unirse a los devas de otro país para intentar ir buscando por evolución la fusión, la integración, con independencia de las características y respetando personales o idiosincrasia de cada lugar, pero buscar como en lugar de separación, que es lo que, digamos, los que les interesa la involución de la humanidad y del planeta, están buscando la involución. Y cuando hay seres humanos, enseguida buscan la separación, la disgregación, etc. Entonces, todo lo que está ayudando a la evolución está buscando que con el respeto a la idiosincrasia de cada lugar se vaya relacionando. Igual que con el respeto a la libertad de las características de cada persona, que los seres humanos formemos grupos incluso a veces físicos, pero aunque no sean grupos físicos, lo que se llama un grupo de personas físicas que hacen algo en común, pues también que vayamos sintonizando unos con otros para que, aunque no trabajemos juntos, contribuyamos a crear un enfoque unificado de energías para construir una nueva sociedad y un mundo mejor. Me desborda el tema, como os podéis imaginar, tengo que terminar para poder dejar espacio y tiempo que podáis preguntar, pero no sé si he sabido haceros vislumbrar o iniciar el vislumbre de lo que este tema supone. Es más de lo que parece, y no solo en este tema, en todo lo que no se ve es, no un poquito más, infinitamente más de lo que conocemos por los sentidos, pero infinitamente más. Lo que vemos y tocamos es la última parte, la más densa, la más pequeña de una cantidad de energías de todo tipo, porque solo con mirarnos a nosotros